La siguiente guía está dirigida para estudiantes de 10º o 11º año. Es de la materia de biología y el tema de hoy es teorías del origen de la vida. ¿En algún momento te has preguntado cómo surgió la vida en el planeta Tierra? Entendemos que este tema, la parte de biología, es un poco controversial debido a que existen muchísimas ideas sobre cómo se originó la vida en la Tierra, desde la parte religiosa, espiritual, hasta la parte de la investigación científica. En esta guía nos vamos a orientar específicamente de las teorías que existen de manera científica para hacer respuesta a esta incógnita de cómo es que se originó la vida en el planeta Tierra. El ser humano a lo largo de la historia se ha planteado diversas preguntas para poder dar respuesta. Como vimos anteriormente, ¿verdad? Hay muchísimas opiniones, teorías, fundamentos, ideas sobre cómo se originó esa primera unidad o vida o organismo, microorganismo en el planeta Tierra. Ha sido de gran importancia para la evolución de la humanidad, porque gracias a esas preguntas o a esas interrogantes es que se han realizado diversas investigaciones científicas desde hace muchísimos siglos atrás, ¿ok? Para poder conocer sobre diferentes eventos que precedieron la aparición de los seres humanos. Dentro de estas investigaciones, desde hace tiempos históricos, ha permitido plantear diversas teorías de cómo se surge la vida. Dentro de esas, vamos a ver, el tema de hoy, vamos a ver cuáles son. Tenemos varias teorías del origen de la vida. Dentro de esas, la primera, la teoría parsmida o cosmozoica. ¿Qué te suena esta teoría? ¿Okay? Primero fue planteada por Arrhenius. Dicha teoría establece que el origen de la vida proviene de microorganismos extraterrestres, de ahí la palabra cosmozoica, es decir, que provienen del espacio exterior en forma de esporas por el espacio. Esta teoría fundamenta que la vida se originó por medio de un meteorito que cayó acá en la Tierra y a partir de ahí fue que evolucionaron las especies del planeta Tierra a través de esas esporas que mencionamos anteriormente. Después tenemos la teoría del origen quimiosintético. Esta teoría es muy interesante porque lo que plantea es que cuando se dio origen a las especies, acá, el planeta Tierra, era un ambiente totalmente diferente. Primero, porque no había oxígeno, ¿ok? Ya con eso es muy diferente a lo que conocemos en la actualidad. Sabemos que el oxígeno corresponde en gran porcentaje, de verdad, de lo que es el planeta Tierra, sino que estaba compuesto por diferentes tipos de gases como el metano, el amoníaco y el dióxido de carbono, que el dióxido de carbono pues sí todavía existe igual que los otros, pero que fundamentalmente estaban compuestos por esos tipos de gases. Y además de eso había una actividad de energía tremenda. ¿Por qué? Porque habían tormentas eléctricas, habían actividad volcánica y había una radiación solar a través de toda esa actividad enérgica que había en el planeta. Con esto, a través de todo lo que hemos mencionado, el océano contenía nitrógeno, dióxido de carbono y amoníaco, donde estos se unían y gracias a eso formaba cadenas, cadenas de monosacáridos o cadenas de microorganismos que lo que hacían era hacer lo que conocemos ahorita actualmente como aminoácidos o nucleótidos. Sabemos que los aminoácidos y los nucleótidos son bases fundamentales para las proteínas y las proteínas son sumamente esenciales para lo que es la producción de células y de diferentes procesos
para los seres humanos, animales, plantas y diversos tipos de microorganismos o organismos que habitan en la Tierra. Pero, ¿quién fue la persona que se le ocurrió esta teoría? ¿Cómo planteó esta persona esta teoría? Bueno, su nombre es Alexander Ivanovich Oparin. Él es de origen, bueno, o era de origen soviético, biólogo, bioquímico, lo que actualmente conocemos como Rusia. Nace en 1894 y muere en 1980. Él planteó la teoría quimiosintética, donde la llamó todo esto que explicamos anteriormente, toda esa cantidad de gases, metano, amoníaco, dióxido, todo esto le llamó el caldo primitivo. Como vemos en la imagen, lo que quiere decir es que producto de toda esa actividad eléctrica, los compuestos presentes en los océanos formaron subunidades de biomoléculas hasta formar lo que es una proteína. Observamos en la imagen cómo él, ¿verdad? Pues iba planteando esta idea en donde habían diferentes tipos de elementos. Gracias a esa actividad se van formando, ¿ok? Microorganismos, biomoléculas que a partir de eso crean proteínas. Y ya con las proteínas pues pueden crearse o pueden haber ya vida en la Tierra. Entonces, esta teoría es relativamente pues muy, muy actual, por decirlo de alguna manera, porque no es tan vieja. Y don Alexander Oparin se basó en sus estudios para poder plantear lo que conocemos como la vida. Muy bien, a eso se le conoce como la teoría quimiosintética. Por otro lado, tenemos la teoría de la generación espontánea o abiogénesis. Esta teoría fue muy interesante porque en su momento cuando se planteó, lo que decía era que la vida nacía a partir de materia no viva o materia inerte. Esto se da muchísimo, muchísimo tiempo atrás en la antigua Grecia, donde no hubo un método científico para poder comprobar si efectivamente eso tenía validez. Todo fue planteado mediante un método de observación. No hubo, pues, eh, interacción de un proceso científico con comprobaciones, sino que pues todo se dio mediante la observación. En la actualidad, o posteriormente que se diera muchísimos años después, se puso o se dio como obsoleta porque no hay una validez y además de eso porque ya posteriormente, lo vamos a ver más adelante, se logra identificar que no tiene validez esta teoría. ¿Qué era lo que ellos creían cuando se estudió esto? Bueno, lo que se creía era que la vida surgía a partir de materia inerte, como por ejemplo cuando se deja un pedazo de carne o se logra poner una carne en descomposición, las moscas van a empezar a llegar, por supuesto, por la, por la forma en que la carne se va descomponiendo. Y a partir de ahí, al llegar las moscas, estas van a depositar larvas. Entonces lo que se creía era de que, como lograban ver de que surgían larvas de esta materia no viva o inerte, se creía que a partir de ahí, pues podía surgir vida. Entonces por eso es que se pensó de que podía haber vida en materia inerte o materia no viva. ¿Okay? Eso se trata la teoría de la generación espontánea o abiogénesis, también se le conoce de esta manera. Por otra parte, viene la contraparte, valga la redundancia, de la teoría biogénesis, es decir, es la otra cara de la moneda de la teoría que vimos anteriormente. Contrario a esta, lo que plantea es que la vida solo se genera a partir de una vida preexistente. ¿Okay? Se conoce como la vida solo se origina a partir de la vida. Esto descarta totalmente lo propuesto y las opiniones, ¿verdad?, dadas de la teoría de biogénesis. Muchos científicos realizaron estudios para comprobar que la teoría de la generación espontánea no era real. Y dentro de estos tenemos a Francisco Redi y a Louis Pasteur. Son dos científicos
que se dedicaron a comprobar que pues la teoría de biogénesis no tenía validez, y además de eso comprobaron por qué y dieron la explicación de por qué. Louis Pasteur fue un científico francés. Él fue químico, físico, matemático y bacteriólogo. Probablemente vayas a escuchar este nombre en muchísimos otros temas porque fue un conocido científico que logró demostrar, además de que logró demostrar que la generación espontánea no tenía las bases científicas, también hizo grandes aportes a la ciencia, como lo que conocemos hoy en la preparación de alimentos, como la pasteurización. Cuando oyes hablar de productos lácteos o diferentes tipos de productos lácteos, hablamos de pasteurización. Y esto es gracias al científico Louis Pasteur. Por otro lado, tenemos a Francisco Redi. Él fue un médico, biólogo, poeta, pintor, entomólogo, parasitólogo, naturalista y científico de origen italiano. Nace en 1626 y fallece en 1697. Fue fundamental para poder comprobar que la teoría de la generación espontánea no tenía las bases necesarias, no era cierta, y además de eso, logró comprobar por qué esta teoría sí tenía validez, la teoría de biogénesis. ¿Por qué? Gracias. Se comprobó que la teoría no era cierta debido a que en un frasco se coloca igual materia inerte o no viva, un pedazo de carne en descomposición, en este frasco con la tapa abierta. Pues claramente, ¿verdad? Como vimos anteriormente en la teoría de abiogénesis o la generación espontánea, las moscas o los insectos podían llegar, colocar las larvas y iban a aparecer. Pero además, en otro frasco con cera, se tapó igual a materia inerte en descomposición de la misma manera, y logró observar que en este tipo de frasco, donde no había contacto de los insectos, de los artrópodos, en este frasco no iban a aparecer las larvas. Entonces ahí fue en donde se comprobó pues que efectivamente al estar expuesto a otros medios externos como las moscas, pues claramente iban a surgir, ¿verdad?, microorganismos animales que ayudaban al proceso de descomposición de la carne. Más si se lograba tapar, no iba a haber contacto y pues no iban a aparecer. Entonces se logra comprobar que esta teoría pues no es verdadera, la vida no va a ser a partir de materia inerte o no viva. Y esta sería la explicación para la guía sobre teorías del origen de la vida. Muchas gracias.